ustedes con el tema del día acá, esta inauguración en el Instituto Nacional de Salud, ¿qué es la importancia de todo lo que se ha destacado hoy en este tema? Bueno, yo quisiera señalar dos cosas. Primero, un aniversario. Como bien lo dijo el señor presidente, no todos los días una institución cumple 100 años. Y quisiera resaltar que se cumplen los 100 años con 3 hitos importantes para el Instituto Nacional de Salud. El primero, y que resaltó el mismo embajador de los Estados Unidos, el Instituto Nacional de Salud está jugando un papel global preponderante en las investigaciones sobre Zika. Y es hoy un socio del Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos en Atlanta, para aportar conocimiento a la humanidad en el manejo, en este caso, de la epidemia de Zika, ya con publicaciones internacionales y con un reconocimiento global. Yo recibí, por ejemplo, una carta del director del CDC de Atlanta reconociendo el trabajo y la importancia de la información en cuanto a la vigilancia epidemiológica del país. Eso es un primer hito importante. El segundo, aquí hubo una inversión de 19.000 millones de pesos, con ires y venires, con un proceso largo, que duró 7 años de construcción, pero hoy tenemos el bioterio más moderno de Sudamérica, ubicado aquí cerca, que va a fortalecer la capacidad de investigación con modelos animales del Instituto Nacional de Salud. Yo creo que eso también es importante. Y tercero, estamos inaugurando el Centro de Operaciones de Emergencia, que nos va a permitir responder de manera oportuna ante epidemias y procesos preocupantes de salud pública. Entonces se cumplen los 100 años, pero no se cumplen en vano, se cumplen con 3 hitos significativos, sustanciales de esta institución, que yo creo que vale la pena resaltar. Ministro, ¿cuál fue la inversión del bioterio? La inversión fue de 19.000 millones de pesos. Fue una inversión grande, tuvo unos obstáculos en la mitad porque cambiaron las normas mundiales para los bioterios, pero la buena noticia es que ya tenemos el bioterio funcionando. Sobre la afiliación de guerrilleros de las FARC que ya se están desplazando hacia las zonas veredales y que ya hay unos que están en las zonas veredales, ¿cómo va esa afiliación a las EPS? Yo quisiera repetir la información que dimos la semana pasada. Esto comenzó por allá el 30 de noviembre, cuando el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud, la Presidencia, emiten un decreto que permite la afiliación de los guerrilleros. ¿Por qué se necesita un decreto? Es una primera pregunta. Como los guerrilleros, por razones obvias, no estaban clasificados socioeconómicamente, no existía un puntaje del CISBEN, necesitaríamos afiliarlos con un mecanismo que obviara la necesidad del CISBEN, y se hace con lo que se conoce en el sistema de salud como una lista censal. Ese decreto permitió o puso en marcha el proceso de afiliación. Para la afiliación que necesitábamos, que nos enviaran las listas. Y la FARC ha venido enviando listas. Envió una lista a finales del año pasado con 2.500 personas que fueron las primeras afiliadas. Esa información la dimos a conocer por allá en los últimos días de 2016. La semana pasada, el día viernes en particular, nos entregaron otra lista de 3.700 personas. Es esa suma de los 2.500 iniciales y la segunda lista de 3.700, la que suma los 6.200, que es el anuncio que hizo ayer el señor presidente, que nosotros habíamos hecho en anticipación a la información del viernes de la semana pasada. Entonces hay 6.200 excombatientes que ya están afiliados al Sistema General de Seguridad Social, en particular al régimen subsidiado y también en particular a la nueva EPS. Ha existido cierta confusión porque la gente dijo una nueva EPS, no es una nueva EPS, es la nueva EPS. Pongámosle el artículo que toca, ¿no? ¿Esa atención ya comenzó hacia los guerrilleros? Ya hemos tenido un registro de atenciones, pero yo también quiero ser claro y sincero en este aspecto. Antes de que los guerrilleros estén en las zonas veredales de transición, la atención no va a ser fácil. Una vez estén allí, vamos a complementar la afiliación al régimen subsidiado con actividades particulares de salud pública. En particular, cada zona veredal va a tener un médico, auxiliares de enfermería, insumos médicos y algunos equipos básicos, con una comunicación permanente entre esa zona veredal y el equipo de comunicaciones que está no muy lejos de aquí, a pocas cuadras de donde estamos, aquí en Bogotá. Va a tener también una ambulancia y vamos a tener brigadas esporádicas en las diferentes zonas veredales según las necesidades. Esas actividades necesitan la concentración de los guerrilleros de la FARC en las zonas veredales. Entonces tenemos esas dos actividades, la afiliación, que básicamente nos permite la atención de los problemas de mayor complejidad,
y la atención primaria con una infraestructura hospitalaria que vamos a tener en cada una de las zonas veredales, en la que estamos trabajando en este momento. ¿Ya se cuenta con un número determinado de profesionales que van a llegar a las zonas veredales? Lo que hemos hecho en estos días en preparación es tener unos convenios que se hicieron, algunos entre Fondo Paz y las empresas sociales del Estado, esto es, los hospitales públicos en el terreno, para atender a esos profesionales de la salud allí, una vez esté concentrada la guerrilla. También complementario a esto hemos transferido recursos desde el Ministerio, no desde Fondo Paz, para tener brigadas de salud, para atender las necesidades emergentes. Ministro, pero son las 6.000, digamos, iniciales, ¿se van a hacer otras nuevas afiliaciones y a cuántos podrían llegar? Nosotros no tenemos esa información, son 6.200 la información que nos han entregado. Informalmente, yo creo que ustedes y nosotros nos hemos enterado que de pronto puede haber unas listas y se ha hablado informalmente en los últimos días de 8.000, o sea que vienen otros 1.800. Pero eso todo ahora no está confirmado. La información que tenemos hoy en día, las listas que nos han entregado y que hemos incorporado al Sistema General de Seguridad Social, que es también una forma de integrarse a la vida civil. En todos los países del mundo la seguridad social hace parte de eso. La ciudadanía está ligada o está asociada a la seguridad social. Depende de las listas que nos entreguen. Hoy tenemos simplemente 6.200 personas. Hemos tenido problemas también porque se requiere un proceso de, por ejemplo, tener la cédula de ciudadanía. Algunas de las listas vienen con alias y eso nos ha generado algunos problemas de atención. Llega al hospital, no tiene la cédula, el nombre no es, pero son problemas normales de la transición que iremos resolviendo poco a poco. ¿Cuánto costará esta atención a estos excombatientes? No, cuesta lo que cuesta la unidad de pago por capitación multiplicada por 6.200, es lo mismo que recibe todo colombiano. El valor promedio de la unidad de pago por capitación está cercano a los 700.000 pesos hoy en día en Colombia. Señor ministro, hace poco se ha destapado el cartel de la hemofilia en Sucre. ¿Cómo hacer para que no sigan ocurriendo estos casos y desde el ministerio qué acciones se pueden tomar? Yo quiero hacer un poco de pedagogía. Esta es una labor sobre todo de los organismos de control. El ministerio no es un organismo de control. Pero ¿qué es lo que ocurre con estos recursos? Y yo he dicho que este es un problema más de la descentralización que del mismo sistema de salud. Si ustedes ven lo que ocurre en Córdoba, han ocurrido problemas con los recursos del Sistema General de Participaciones Oferta de Salud, que es lo del cartel de hemofilia, pero también con el PAE, y también con las regalías, y también con la educación. Hay un patrón que nos dice que los recursos descentralizados que transfiere la nación a los departamentos empiezan a ser capturados por organizaciones criminales. Ese patrón es un patrón claro en el departamento de Córdoba. Yo quiero hacer un poco de pedagogía en qué consiste eso. Adicional a los recursos del sistema de salud, de la UPC que mencionaba hace un rato, el gobierno nacional le transfiere recursos a los departamentos para atender la población que todavía no está afiliada o servicios y tecnologías que todavía no han sido incorporados en el plan de beneficios. La hemofilia es eso, hay un nuevo factor antihemofílico, no ha sido incorporado en el plan de beneficios, puede surgir una necesidad de ese medicamento, entonces se transfieren esos recursos en anticipación de la necesidad, por fuera del sistema de salud como parte del sistema general de participación, del sistema descentralizado. ¿Qué es lo que ha pasado en algunos departamentos? Córdoba es hoy el epicentro de ese problema. Inventan pacientes, cobran precios de los medicamentos muy por encima de los precios de mercado, de los precios controlados, o incluso a pacientes que sí son hemofílicos pero que no necesitan ese factor y que pueden ser atendidos con los factores que ya están incluidos en el plan de beneficios, les incluyen esto. Incluso en algunos casos hemos tenido temas aberrantes y es que la persona está afiliada y la desafilian para poder entregarle el medicamento. Eso nos preocupa. Nosotros lo que hemos hecho son un seguimiento estricto a lo que se llaman las cuentas maestras, esto es a las cuentas a las cuales le giramos los recursos y cuando vemos un movimiento inusual le entregamos la información al Ministerio de Hacienda que hace el seguimiento y a los organismos de control. Por supuesto nos preocupa, la corrupción tiene dos efectos deleterios, uno mata gente porque esta plata debería estar dedicada a la atención de los colombianos y el otro también fundamental, acaba con la confianza pública en las instituciones del Estado que estamos tratando de construir. Ministro, frente a los señalamientos que ha hecho el expresidente Álvaro Uribe con respecto a la contratación de 90 contratos a dedo, ¿qué tiene que decir el gobierno nacional en lo que se refiere a Cafesal? La Superintendencia de Salud emitirá un comunicado al respecto, negando esa aseveración. Ministro, el plan de salvamento de Sabia Salud. Bueno, yo estuve en una reunión con el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín el día martes, donde hicimos una evaluación exhaustiva de la situación de Sabia Salud, que no es fácil. Tiene un déficit corriente, ha venido acumulando unas deudas muy grandes, de cientos de miles de millones de pesos. Necesita un plan de salvamento que tiene que tener dos partes. Primero, un plan de capitalización para ir disminuyendo las deudas y segundo, un plan de atención en salud, de desempeño para disminuir el déficit corriente. En ese contexto nosotros nos pusimos de acuerdo en un plan
que tiene capitalizaciones no solamente del gobierno nacional, por lo que llaman los BOCAS, unos bonos convertibles en acciones. Esto es el FOSIGA, con recursos del sistema de salud. Nosotros invertimos una plata allí condicionada a un plan de salvamento. ¿Por qué? Porque creemos que es fundamental para la atención de los pacientes en el departamento de Antioquia. También van a capitalizar algunas de las instituciones públicas y privadas de alta complejidad del departamento de Antioquia, el municipio de Medellín y Confama. Con ese plan de salvamento, nosotros vamos a recibir la información ya definitiva de los socios de Savia Salud. Vamos a evaluar el plan de desempeño con la Superintendencia de Salud y esperamos, si todo sale bien, en la segunda o tercera semana de febrero, hacer el giro de 60.000 millones de pesos, que todos van a ser girados a los hospitales, que es la cuota inicial de la capitalización del FOSIGA a Savia Salud. Afortunadamente logramos destrabar ese problema. No estamos resolviendo todo el problema, simplemente estamos poniéndonos todos de acuerdo para avanzar decididamente a resolver un problema muy complejo. Yo había hecho un compromiso de que tuviéramos el año pasado 1.200 becas crédito. 1.200 becas crédito es el doble de lo que se daba en el país hace apenas unos años. A veces la vida es complicada, ¿no? Y uno logra aumentar el número de becas crédito, en este caso las duplica. Y la noticia no es que se duplicaron en su momento, sino que hubo una disminución. Estuvimos hasta los últimos días del año pasado tratando con el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, hacer un cambio de fuente de los recursos. Fue imposible. Y eso hizo que el número de becas crédito no fuera de 1.200, sino un valor más cercano a 1.000. Este año tenemos los recursos, estamos trabajando con el Ministerio de Educación que cofinancia ese programa para volver al valor de los 1.200. Son esas cosas que pasan, la comunidad conoce las dificultades fiscales del país, nosotros tenemos que reconocer que habíamos hecho un compromiso de 1.200 que no se pudo cumplir, pero que este año vamos a volver a ese valor y seguir trabajando en eso, ¿no? Son las dificultades de la administración pública.